Mentiras piadosas. Segunda parte 24. Messi durmió durante gran parte del camino, bajo la guardia acunada por el movimiento del tren. De nuevo, tendría que esperar un tiempo en París al hacer el transporte hacia Reims, y es que esa era la única forma de realizar el viaje debido a la calidad deficiente de las líneas secundarias que podrían haberla llevado desde Biarritz hasta allí sin pasar por el norte. Cuando reservó el billete original, había preguntado por qué había que pasar por París, y la mujer que la había atendido en la ventanilla la había mirado por encima de las gafas de media luna y le había dicho que cualquier otra forma era solo para entusiastas del tren. Maurice seguía en París, aunque no tenía intención de verlo hasta que se reunieran para volver a Inglaterra. Le había informado en un telegrama de que iba a necesitar un poco más de tiempo en Reims y que ya se parían el fin de semana. Había que precia ya tenía hecha la maleta y aguardaba a que la avisara de que ya ponía viajar a Saint de María para conocer a Canal Clement y a Bascare, con la cabeza llena de planes de ideas que se disputaban su atención exclusiva. Aunque durmió, tuvo un descanso intranquilo, lleno de extraños, en los que parecía que el acto más sencillo desembocaba en derramamiento de sangre. Estaba en la cocina de Chertone y alargaba la mano hacia unas suculentas moras, y de repente se enganchaba la muñeca entre las zarzas y se hacía un corte que dejaba
a la vista una vena que se rompía con demasiado facilidad y un hilo de sangre roja se convertía en un diacuelo y después en un río. Se obligó a guardar la horrible imagen. Pero entonces soñaba que estaba otra vez en Francia en 1917, en la estación de evacuación. Pero los médicos no empuñaban las herramientas propias de su profesión, sino las que usaría un carnicero, y no dejaban de amputar miembros y mientras pasaban los instrumentos a unos y a otros. La gruesa falta de lana del uniforme absorbía la sangre del suelo. Un torrente que parecía no tener fin se despertó cuando el tren reducía la velocidad para entrar en la estación de París. Se asomó por la ventanilla. Estaba lloviendo y se estremeció porque el último señor no era una fantasía, no era una imagen del pasado que se hubiera vuelto loco, sino un recuerdo. El delantal de carnicero era el uniforme que los médicos utilizaban durante su combate con la muerte. El demonio necrófago que acompañaba a cada uno de los hombres que llevaba del campo de batalla a la estación. Se levantó, movió la cabeza a un lado y a otro. Se colocó el pelo y comprobó su aspecto en el espejo que había sobre su asiento. Le agradó ver que estaba bastante bien, pues le había dado un poco el sol en viernes, aunque le estaba igual broncearse para ir a la mota. Le alegraba porque le disimulaba un poco las ojeras. Cogió el bolso, se pasó las manos por delante y por detrás de sus pantalones de lana anchos y por las mangas de la chaqueta de Dowet y recogió el equipaje. Cuando bajaba ya del vagón, tras de rechazar las ayudas de un mozo de equipajes, oyó el ruido metálico
de una puerta a su espalda, ansiosa por continuar con su viaje. No había visto motivo para darse la vuelta, puesto que los pasajeros se daban prisa en recoger sus baúles y maletas antes de que los enguilliera una marea de gente en movimiento hacia la salida. Pero en ese momento, mientras caminaba, la impidió la urgente necesidad de mirar a su alrededor y ver quién se había bajado del tren. Estaba bastante segura de que ella había sido la última en abandonar su compartimiento, de modo que la persona que había cerrado la puerta tenía que estar esperando en el del al lado. Sintió un sudor frío en las manos y como se le disparaba la maleta. Abrió el vaso con la vista fija en la salida y la barata de taxis. Caminaba todo lo rápido que podía sin llegar a correr y ya estaba cerca de la salida. Se le colocó la maleta por el camino. Consciente de que el movimiento la desequilibraba un poco en su intento de sacarle distancia a quien quiera que la estuviera siguiendo. Alguien la tomó por el carro y me se ahogó un grito de sorpresa. Señorita Dobbs se dio la vuelta abriendo la boca para gritar. Delante de ella estaba el hombre que había visto la última vez, tan solo 3 días antes, atravesando a la carrera el campo en dirección al bosque de donde ella había sacado la caja metálica con las chapas identificativas de perenne en inglés. ¿Qué quiere? Preguntó, era tratando de disimular el miedo con indignación. El hombre la detenía por el codo con firmeza. Cálmese, señorita Dobbs. Por favor, fija alegrarse de ver a un viejo amigo, dijo el hombre con una gran sonrisa, aunque no despegaba los labios y la expresión de sus ojos grises era fría. La bozo en la mejilla. No cree o llamará la atención de todo el mundo. Deme su equipaje y acompáñeme. Me se dio del brazo con
brusquedad para esperarse y se volvió hacia el gendarme que había visto junto a las taquillas. Eso no va a servirle de nada. Venga conmigo, señorita Dobbs, es por su bien. Ella se mantuvo firme. ¿A dónde me lleva? El inglés se mostraba imperturbable y seguro de sí mismo. A ver a quien que puede darle las respuestas que busca. En ese momento, Messi sospechó que sabía a quién se refería y el motivo de tanto disimulo. Le tendió la maleta, pero no el maletín. Confiaría en ir, pero hasta un punto. Acabemos con esto. El hombre no sonrió, se limitó a coger la maleta con la mano izquierda sin dejar de tenerla por el codo con la derecha y la condujo por la concurrida estación hasta el coche que los guardaba fuera. El chofer abrió la puerta y le hizo un saludo marcial al inglés cuando subió detrás de Messi. El hombre se inclinó hacia las dos ventanillas y bajo unas pequeñas persianas enrollables para que no viera el camino. Messi sabía que no le convenía preguntar a dónde iban. El coche redujo la velocidad y finalmente se detuvo, como si en él llevaran a un miembro de la realeza hasta su palacio en vez de a una presa hasta la guarida de su cantor. El inglés bajó primero y le tendió la mano a Messi, que aceptó el ofrecimiento de ayuda para salir del coche. Estaban ante un edificio en una calle estrecha de construcciones elegantes. Podría ser una de tantas de bares. Era de piedra gris con unas ventanas altas y estrechas con moldura decorativa en los marcos. Alzó la vista y vislumbró un rostro que los observaba desde el primer piso. Aunque no se veía demasiado bien, asintió con la cabeza y la saludó con un gesto de la mano. Una escalinata
curva llevaba hasta el vestíbulo de mármol. Apareció una mujer de una sala contigua para tomar el sombrero y los guantes de Messi. Iba vestida con un traje negro de paño de lana caro y llevaba el pelo recogido muy tirante detrás de la cabeza. A continuación fue a coger el maletín, pero Messi se aferró a él con las dos manos y negó con la cabeza. La mujer se dirigió entonces al inglés para tomar el sombrero y el abrigo negro, pero no se saludaron. El hombre se atusó el pelo brillante de fijador con una mano a cada lado de la cabeza y dijo a Messi que tenía que subir. Al llegar al descansillo de la primera planta, la tomó de nuevo por el cado y la condujo por un pasillo hasta una puerta de doble hoja finamente labrada con hojas de cubiertas de pan de oro. Inclinó la cabeza mientras llamaba y la llevó al interior. Un hombre los esperaba de espaldas a ellos, sentado en un sillón de cuero junto a la chimenea. Frente a él habían colocado un segundo sillón y una mesita en medio con el servicio de té preparado. Había una tercera butaca junto a la ventana. Messi percibió el olor dulce del tabaco sazonado con nuez moscata, pero no sonrió al reconocerlo. Gracias por venir, Messi dijo Maurice Branche mientras se levantaba para saludarla y dejaba la viva en un cenicero que había en la mesita. Messi se acercó a él. No he tenido lección, Maurice, contestó ella mirando al inglés. Du secuaz ha sido muy convincente. Maurice sonrió. Fue una sonrisa conocedora y triste, y a Messi le pareció ver en ella también cierto pesar. Lamento que haya tenido que ser así, dijo él haciendo ademán de presentarle al inglés, pero Messi lo interrumpió. Ya me tienes aquí, Maurice, quiero saber la verdad. Maurice guardó silencio un segundo antes de continuar. Messi, me
gustaría que conocieras a mi colega, el señor Brian Wundey, contestó él tendiéndole la mano al hombre, que se acercó a Messi con la mano extendida esta vez. Supongo que usted también trabaja para el servicio secreto, dijo ella, aceptando el gesto de mala gana. El hombre no dijo nada, sino que se limitó a sentarse junto a la ventana. Maurice le indicó a Messi que se acomodara en el otro sillón frente a la chimenea y esperó a que lo hiciera para sentarse él. Messi no dijo nada al principio, concentrada en adoptar una postura equilibrada sin dejar de mirar a Mauricio. Era necesario el teatrillo de agentes secretos. Creo que podrías haberme convocado para una reunión de una manera menos formal y autoritaria. Esta vez no estás familiarizada con la función que tengo aquí. Hay que seguir ciertas formalidades, hacer las cosas de una determinada manera, pero eso había que cortarte hasta aquí cuando llegarás a París. Había que cortarme para que aprendiera cuál es mi lugar. Mauricio ignoró el comentario y continuó: por si te preocupa el tema del tren, te diré que ya no hace falta que vuelvas a Sainte María. Entiendo, no, aún no le entiendes, Messi. Pues ilústrame, por favor, Mauricio. El hombre se quedó mirando el fuego un momento y alcanzó la viva. Parecía apesadumbrado, pero Messi estaba decidida a no facilitarle la situación. Era consciente de que no tenía ganas de ser amable. Estoy muy enfadada con él, muy decepcionada. Deja que te hable primero sobre mi trabajo, aunque debido que desvetes el hecho de que no puedo compartir algunos detalles. Mauricio la miró y esbozó una media sonrisa. Comencé antes de la guerra, en el momento que vimos que determinadas alianzas podrían desembocar en una situación de
inestabilidad, inestabilidad política en Europa. Ese base a lo que creíamos que era un mundo inmune al conflicto. Si pensamos en la magnitud de las relaciones comerciales entre los países y el grado de dependencia de las economías para su pervivencia y crecimiento. La relación tejida a base de satisfacción comercial y interés económico mutuo empezaba a dar muestras de desgaste. Hizo una pausa, como buscando las palabras con cuidado. Me se veía hasta qué punto preocupaba a su mentor la necesidad de mantener aquella conversación que con los actos de ella se había puesto más acuciante y complicada. Se inclinó para servir el té y le pasó una taza a Maurice, que la aceptó con una sonrisa de agradecimiento y continuó. Me pidieron ayuda en determinados asuntos de importancia nacional relacionados en particular con el modo de obtener información. Baste decir que cuando se declaró la guerra, mi papel asumió un carácter bastante distinto, como ya sabes, y estoy siendo sincero, mi trabajo siempre ha tenido que ver con la gente, principalmente con la verdad sobre los seres humanos, sus experiencias, su vida y sobre todo su muerte. Trabajo con el cuerpo, la mente y el alma. He dedicado mi vida a entender la relación de cada una de esas áreas con otras dos. Me pidieron que aplicara ese conocimiento, digamos, a la creación y desarrollo de nuestro servicio de inteligencia a un nivel básico, aunque mi trabajo tenía varias facetas. Me dedicaba a estudiar a los posibles agentes y evaluaba en el grado de idoneidad para las misiones más peligrosas
importantes. Tras una serie de desastres en los que una información viral relacionada con el movimiento de tropas y armamento alemanes resultó de una insuficiencia deplorable y acabó extendiéndose a varios departamentos. Tuvimos que acrobarnos y divisar nuestra estrategia. Me señaló que volvía a enfadarse, solo que esa vez el enfado era tanto consigo misma como con Maurice, y declararte a beber. Yo hice un comentario inocente a una edad inocente y tú de aprovechaste. Busco el pañuelo que tenía en el bolsillo. Borussia era mi amiga. Y sé que siendo tu amiga, Messi, déjame continuar. Maurice hizo ademán de acercarse a ella, pero al notar su retraimiento, dejó la taza y el platillo en la mesa y apoyó las manos en los brazos del sillón. Messi, nunca sabremos cuántos años habría vivido perder si el servicio de inteligencia no lo hubiera declarado. Además, quiero que sepas que borraron mapa a su batallón original, pero tienes razón. Cuando abramos a tu puerta tras el primer trimestre en Hilton, me llamó la atención lo que contaste sobre la facilidad de beber Perten con los idiomas. Una habilidad como esa no es habitual y era lo que necesitábamos. Podría habérmelo dicho. Solo tenías 17 años, Messi. Lo bastante mayor para ir a la guerra. De acuerdo que no eras lo bastante mayor. Messi, mentirte. Messi permaneció callada, consciente de que estaba perdiendo el control de sus emociones. También era consciente de que se sentía dolida, de que los secretos de Maurice le habían hecho daño. Con lo unidos que estábamos, Maurice quería terminar de contar su versión sobre el trabajo de Peder. El principio aseguraba las misiones más
peligros- peli- peligrosas en el campo de batalla, que consistían en adentrarse en tierra de nadie, al amparo de la oscuridad y acercarse a las trincheras para escuchar las conversaciones enemigas. El trabajo implicaba a pensar hasta un punto en el que no podría pedir ayuda si tuviera problemas, por lo que la velocidad, el sigilo y la agilidad mental eran esenciales para salir leso o evitar ser cam- cam- camp- camp- Campodorado. Hizo una breve pausa. Uno de nuestros objetivos era conseguir toda la información posible sobre el orden de batalla enemigo. Necesitamos conocer sus planes, detalles sobre el movimiento de tropas, despliegue de artillería, y era esencial evaluar a la fuerza de los oponentes. Maurice se acarició la barbilla tratando de encontrar la mejor manera de presentar el resto de la historia. Messi lo observaba y pensaba si alguna vez lo había visto en una actitud tan melancólica. ¿Sabes, Messi? Antes de la guerra, la idea que teníamos sobre inteligencia era anticuada, como poco. Los generales tenían escaso conocimiento sobre las implicaciones de la guerra moderna. Así que volvimos la vista hacia la Segunda Guerra Boer, cuando lo que deberíamos haber hecho era habernos fijado en las lecciones sobre la lucha de trincheras en la guerra de secesión estadounidense. Negó con la cabeza. Sin embargo, una de las cosas que hicimos fue copiar a Napoleón, no lo de introducir agentes en el campo de operaciones enemigo, lo que nos lleva de nuevo a ver Perende, tras demostrar su valor y su destreza, pasó a ser agente de campo, aunque primero tuvo que volver a Inglaterra para
Seguir forma 12 en Southampton y Londres, y después lo enviaron a territorio enemigo.